tutorial para tiempos complejos. Ayer al mediodía, pasado el mediodía, José Luis Espert, el primer candidato de los libertarios en la provincia de Buenos Aires y presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, fue a Casa Rosada, estuvo reunido largamente con Santiago Caputo y cerca de la medianoche, probablemente después de haber discutido y tal vez haber grabado ahí mismo este mensaje, termina colgando en su cuenta de X, de Twitter, José Luis Espert, un video de un poco más de 6 minutos. Ese video, evidentemente, él ya tenía la información, porque el diario La Nación, en una nota que publican Hugo Alconamón y Paz Rodríguez Nil hoy en La Nación, pero en realidad la pusieron anoche ya, ellos, a partir de la discusión de los $200.000, que la pregunta que rondaba y que Espert no respondía, era si era cierto que, como decía una anotación de la ex socia de Federico Machado, buscado ahora en una causa por narcotráfico en un pedido de extradición de Estados Unidos, había una anotación que decía José Luis Espert $200.000. Entonces le habían preguntado insistentemente a José Luis Espert si ese pago se había efectivizado o no, y él eludía, no voy a contestar, grabó en la justicia, no voy a contestar, le voy a contestar en la justicia. Bueno, ¿por qué hacía eso? Entre otras cosas, porque la respuesta era sí. ¿Por qué? Se supo. ¿Por qué? Hugo y Paz entraron, los dos periodistas de La Nación, en el expediente en Estados Unidos y encontraron no ya las anotaciones de la socia de Machado, sino encontraron el extracto del Bank of America, el banco que hizo el depósito en la cuenta de José Luis Espert, con lo cual estaba la prueba contundente de que efectivamente Machado le había hecho un pago de ese monto a José Luis Espert en enero del 2020. A partir de ahí, Espert, contra las cuerdas, digamos, para tener que asumir lo obvio, finalmente sube a internet una explicación respecto de a qué se correspondía ese pago. A ver, escuchemos el uno de Espert, Leo. En ese momento las ideas de la libertad, después de muchos años, volvían a sonar fuerte en Argentina y se me acercaron muchas personas. Federico Machado fue uno de ellas, al igual que quienes nos prestaron el sello electoral con el que competimos. Repito, Machado fue uno de los tantos que ayudaron en la campaña de 2019. Además, Machado me dijo que una empresa minera vinculada a él necesitaba de mis servicios como economista. Me contactó entonces el señor Iván Morales de la empresa Minas del Pueblo de Guatemala. Tuvimos una reunión hacia mediados de 2019. Lo que me solicitó fue asesoramiento sobre distintos proyectos que tenían y, sobre todo, consejo para reestructurar la deuda de la empresa que estaba activa y que tenía pocos años de existencia. Bueno, esa empresa pertenece a Machado y es una de las empresas que hizo que lo investigaran por narcotráfico. Es un empresario que se vincula con aviones en Estados Unidos, desarrolla un argentino que va a Estados Unidos, le va muy bien, empieza a hacer un montón de guita vinculada a el manejo de los vuelos privados en aviones. Esos movimientos caen bajo la lupa del gobierno, de la justicia norteamericana, y terminan él y su socia acusados por darle apoyo a los narcos. La cuestión es que, por lo que cuenta Espert, todo esto salta después, donde Espert dice: yo quedé bajo shock, pero antes de quedar choqueado, lo que había pasado es que lo contrata esta empresa minera, propiedad de Machado, para que haga supuestamente esta asesoría que el propio Espert después, en este mismo audio, dice que no se concretó porque vino el COVID, que le impidió, por lo tanto, viajar a Guatemala, pero él cobra a modo de anticipo, dice Espert, a mi cuenta, con mi nombre personal, dice, los $200.000. Adicionalmente, vuelve a mentir. O sea, por un lado admite al menos este pago, pero inmediatamente, escuchen esta parte respecto de, porque se supone que Machado le dio plata, según Espert, para esta auditoría que no ocurrió, $200.000, que le paga Machado, no la empresa guatemalteca, sino que le gira Machado. Pero bueno, en todo caso, la cuestión es que él dice que era uno más de los tantos aportantes a su campaña. Habíamos quedado en que viajaría a Guatemala para recabar más información, conocer a la empresa y reunirme con sus responsables. Pero el COVID frustró mi viaje, interrumpiéndose definitivamente la relación con la empresa que me contratara. Finalmente, ya por abril de 2021, me enteré por los medios de la existencia de un pedido de captura internacional contra el señor Machado
buscado por la justicia norteamericana por actividades vinculadas al narcotráfico y a estafas a compradores y a vendedores de aviones. Quedé chocado y entré en pánico. Quedé chocado y entré en pánico, dice. Pero fíjate lo que decía respecto de los aviones, del único vuelo que después reconocía que le pagó Machado. A comienzo de 2019, Federico Machado me propuso presentar mi libro La Sociedad Cómplice en Viedma, su ciudad natal. Ofreció llevarme en su avión, acepté y se lo agradecí públicamente. Ese mismo año decidí involucrarme en política y me postulé como entonces candidato. dice un vuelo, habla de un vuelo. Bueno, mala noticia para Espert porque la justicia tiene una causa por una denuncia que se presentó acá para por lavado de dinero, presunto lavado de dinero en esa campaña electoral de Espert, donde el partido que él representa, acabamos de hablar con el apoderado del sello, declaró ingresos privados cero, al mismo tiempo que Espert dice que Machado fue uno de los tantos que le aportó plata. Según la declaración ante la justicia electoral, que la justicia electoral rechazó, él declara cero ingresos. Bonacci, que es el dueño del sello, nos decía recién, bueno, yo no sé, a mí no me dijo que había habido plata a los privados. Y después, la que era la encargada de prensa, nosotros también hablamos con ella, que vive hoy en Dubái, dijo, no, a ver, dice, no es que era uno más Machado. Machado era el que decidía todo, era el que decidía quién iba a ser el candidato a vice, el que estaba en las reuniones, todo. Aparece mucha evidencia que fue el gran financista. Ese gran financista resultó ser un narco, que además, o acusado de narco por lo menos, que además le hizo un pago terminada la campaña a Espert de $200.000 en concepto de una asesoría extrañísima que finalmente nunca ocurrió. Pero quiero decir, Espert vuelve a mentir porque él dice, hice un viaje, ¿no? Hizo 36 viajes. En la causa judicial aquí en la Argentina, ya no en la de Estados Unidos, se le pregunta a la Policía de Seguridad Portuaria cuáles fueron los movimientos de esos aviones vinculados a Machado durante el año 2019 la campaña. Adicionalmente, la Policía de Seguridad Aeroportuaria tiene las tripulaciones que se declaran para cada viaje. Conclusión, hoy es tapa de Página 12, lo publica Irina Hauser y otros colegas que trabajan en cuestiones judiciales. 36, no uno, 36 fueron los viajes, las veces que Espert se subió a aviones de propiedad de Machado durante la campaña electoral. 36. Y de esas 36, a pesar de que él dice que compartió un viaje a Viedma con él, en 5 ocasiones aparece Machado y Espert como parte de la misma tripulación. Con lo cual, vuelve a mentir. Más allá de que hay que tomar por bueno una explicación bastante curiosa. Pero además, lo loco de todo esto es que Milei decide, Javier Milei, el presidente de la Nación, de alguna manera embanderarse en la causa de Espert. Quizás consideran que ya es tarde para tomar algún tipo de decisión cuando las boletas ya están impresas, que el daño ya está hecho, lo que fuere, con Patricia Bullrich despegándose. Pues Patricia Bullrich primero dijo, bueno, tiene que contestar preguntas. Esa noche va a Espert, no contesta nada, le preguntan 70 veces, dice no voy a contestar. Después cuando la Nación consigue el extracto, decide que sí va a contestar. Y Patricia Bullrich una y otra vez insistiendo, la candidata a senadora, ministra de Seguridad, diciendo nosotros con el narco no tenemos nada que ver, tiene que quedar claro, tiene que dar explicaciones. Ayer, Patricia Bullrich vuelve a decir que tiene que dar explicaciones y responder con claridad en el día en que van y hacen un acto en Ezeiza, provincia de Buenos Aires, en la cárcel, junto a Javier Milei. No se sacan ninguna foto con Espert, pero Espert estaba. Y a la noche decide Milei, y por eso seguramente lo asesoró Caputo, Santiago, el asesor del presidente, estuvo reunido ayer con Espert, deciden banderarse y tomar como propia la explicación tan pobre que da Espert respecto a este vínculo, Milei, porque lo pone y dice basta de operetas, y cuelga Milei en sus redes sociales este video tan defectuoso de explicaciones o tan flojo de papeles, donde supuestamente lo que busca Espert es dar por cerrado el episodio. Milei y Espert tienen una larga historia, está contada en el libro El Loco de Juan González, entre otros. También Ernesto Tenenbaum ha escrito de los inicios de la campaña. Hay una historia ahí, ellos estuvieron juntos, fueron aliados, después se pelearon. Hubo un momento en el cual
incluso cuando Espert después cierra con Horacio Rodríguez Larreta y hace un acuerdo político en el que interviene Santilli como mediador en ese momento, que ahora es uno de los candidatos que integra la lista de Espert en la provincia de Buenos Aires, en aquel momento Milei dice que para que no se presentara el candidato a diputado en la ciudad de Buenos Aires, seguramente para que no compitiera con ese voto, se supone que la extrema derecha le saca votos a la derecha, entonces a veces los candidatos, y esto me parece que está quedando bastante en evidencia con todo esto, a veces candidatos que tienen poquitos votos, voy a decir, ¿por qué hay tanto movimiento? Bueno, a veces tiene mucho que ver con a quién le roban. ¿Se acuerdan de esa cosa de que Sergio Massa lo quería ayudar a Milei, que le puso a algunos candidatos y demás porque le convenía que Milei le mordiera votos a Patricia Bullrich? Bueno, esa lógica de que a veces es chiquito, García Moritán en su momento se volvió muy codiciado que se bajara la candidatura, porque a veces estás discutiendo unos poquitos puntos que hacen una diferencia muy grande según a quién perjudican o a quién benefician. Por eso salen a buscar sellos partidarios para poder presentarse y demás, que es un poco lo que aparece también detrás de todo esto. La cuestión es que en aquel momento, cuando cierra Espert su acuerdo con Horacio Rodríguez Larreta, a instancias, me dicen, del Colorado Santilli, se pelea en aquel momento con Milei, después se amigan, pero cuando se pelea con Milei, Milei sale y dice que le ofrecieron guita para que no se presentara el candidato a diputado acá en la ciudad de Buenos Aires, que él había rechazado, por supuesto, pero si uno sigue las discusiones de los libertarios, lo que decía el Gordo Dánina, queda medio insinuado que la oferta pudo venir por el lado de Espert, que es hoy su aliado en este momento, con lo cual conoce más o menos los antecedentes Javier Milei de Espert, porque vienen, además, se vienen peleando por esto en ese mundo de libertarios y denunciándolos hace rato. Por alguna razón ahora Milei ha decidido, que le dice el profe Espert y demás, que dicho sea de paso, obtuvo un premio súper cuestionado también del Banco Central por su tesis, que es un premio que además tiene guita, que como quedó muy documentado, cambiaron las bases a último momento para poder darle ese premio, con lo cual se daba como esta pátina de gran economista prestigioso con tesis premiadas por el Banco Central, que con un procedimiento bastante trucho también. Cuestión que ahora Milei tiene un problema bastante grande, pues tiene a este candidato que cada vez que da una explicación dice una mentira más, oculta una cosa y abre nuevas preguntas. Así todo, Milei decidió abrazarse a Espert y va a ser su candidato, según colgó anoche, a menos que Espert se baje y diga él voluntariamente me bajo pues estoy perjudicando al partido, que es lo que le está pidiendo bastante abiertamente Fantino y todo un sector de voceros o comunicadores muy cercanos al gobierno nacional. Todo esto mientras el Congreso le da, el Senado ayer, una nueva derrota cuando insiste y revierte el veto de Milei a la ley de financiamiento educativo y la ley de emergencia en materia pediátrica. Ahora Milei las va a tener que ejecutar. Lo que pasa es que seguramente va a ser lo mismo que hizo con la ley de discapacidad, que dijo que como no tenía fondos no estaba en condiciones de aplicarla. Son tres ya las leyes que sanciona el Congreso, Milei veta y después el Congreso, Cámara de Diputados y Senado con 2/3 insisten. Y luego el tema económico. El tema económico, ayer fue otro día muy complicado. La agencia Bloomberg, porque no hay información oficial, dice que el Tesoro volvió a vender, vendió 450 millones de dólares para intentar mantener el dólar a raya, para que no toque el techo de la banda y que no tenga que salir el Banco Central a vender reservas, porque son mucho más visibles, además, y no vuelva a ser la sensación de decir, che, te quedan 15 jornadas de acá al 26 de octubre. ¿Cuántos dólares pensás gastarte? Ahora quedó el Tesoro como único oferente, atrás quedaría que el Banco Central aparezca, pero el Fondo Monetario ya dijo que no quieren que eso ocurra, y ahora Caputo se fue a Washington para tratar de que Estados Unidos acelere las señales de apoyo a la Argentina. Pero ayer fue un día muy complicado porque en la apertura de los mercados sale un tuit de Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, que dice: están todas las opciones arriba de la mesa, vamos a apoyar a Argentina, dice, como sea prácticamente. Pero después va a la televisión y dice, no, ojo, no le vamos a dar un crédito. Estamos hablando de un swap, un intercambio de monedas entre el Tesoro de los Estados Unidos y el Tesoro argentino. Que si fuese a cambio del swap, que ya existe con China como condicionalidad, quedaría igual en términos de lo que está pasando con los inversores, que dicen, che,
tenés unos vencimientos muy grandes por delante. ¿Cómo me vas a pagar? En la medida en que estés usando los dólares para tratar de mantener la cotización por debajo de los 1.425 ahora, para que no te salte ante las elecciones y eso no signifique que te afecta electoralmente, ¿con qué me vas a pagar a mí? Ayer volvió a subir el riesgo país, después de que habló Bessent, bajaron los bonos, ahora está Caputo en Estados Unidos, faltan 15 jornadas todavía, y además las declaraciones de Bessent dicen: nosotros creemos que va a ganar las elecciones, con lo cual se potencia la presión para que a cambio del apoyo o para recibir el apoyo, porque no se sabe bien con claridad ni a cambio de qué ni cuándo, bueno, una de las condiciones también tenga que ver con que Milei muestre la capacidad de tener gobernabilidad, y para lo cual necesita un buen resultado electoral el 26 de octubre, pero cuestiones como las que están pasando ahora con José Luis Espert, la interna a cielo abierto, nada menos que con Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, candidata a senadora en la ciudad de Buenos Aires, más lo que está pasando en el ámbito financiero, cambiario, como quieran llamarlo, faltan 15 jornadas y por ahora cada día es una incertidumbre respecto de qué va a pasar al día siguiente y cómo llega también en ese aspecto Milei a las elecciones del 26 de octubre.